artículo titulado El proceso de escritura académica, 4 dificultades de la enseñanza universitaria, elaborado por Paula Carlino, nos hablan sobre 4 dificultades por las cuales hemos pasado algunos universitarios y todavía podríamos seguir pasando. La primera de ellas es no tener en cuenta al lector, en la cual observamos cómo se nos habla de un escritor experimentado, que lo relacionan a periodistas, editores y académicos, el cual nos dicen que este sí tiene en cuenta al lector y se lo imagina leyendo su texto y viendo las expectativas que éste tiene de su texto, tal vez opinando positiva o negativamente de este. Cuando se dice que el escritor universitario o tal vez no experimentado no crea un lenguaje como tal con el lector, sino que simplemente refleja un proceso de pensamiento autónomo y deja de lado la importancia de la otra parte. Dicen en este artículo que es muy importante tener en cuenta el lector, ya que no solo tenemos que decir lo que nos pase por la mente o lo que creamos adecuado para nosotros, sino que es necesario entender que la persona que lee debe entender lo que nosotros escribimos, tiene que comprender las ideas que nosotros queremos transmitir. Considero que en este aspecto tengo varias falencias, ya que muchas veces sí se me olvida de pronto que le estoy escribiendo a un docente o que estoy escribiendo algo personal y no utilizo de pronto las palabras o por decirlo así, los recursos literarios necesarios o adecuados para lo que estoy escribiendo. Tenemos como segunda dificultad desaprovechar la potencialidad epistémica del escribir. En esta nos dicen que está muy ligada a la anterior, ya que pues algunos simplemente escriben por el tema que ya saben. Entonces no investigan, sino que yo sé esto sobre el tema que voy a hablar y eso es lo que voy a escribir. Cuando el experimentado es quien sabe que el destinatario necesita algo. Entonces, si el destinatario es una persona académica, sabe que necesita indagar para poder entregarle un buen trabajo a este. Entonces, quiere transmitirle lo mejor en su texto. Muchos universitarios simplemente escogemos un tema que nos convenga personalmente y nos centramos en nuestro punto de vista y no tenemos en cuenta el destinatario. Tenemos como tercera dificultad en revisar solo la superficie del texto. Esta nos da a entender que nos quedamos meramente en la estructura y no en el contenido. Nos preocupamos por tener una ortografía adecuada, pero dejamos de lado el contenido que queremos transmitir. Se nos olvida también que esto es relevante. En este proceso de revisar la superficie del texto va muy ligado a la calificación. Simplemente se hace el texto para evidenciar y que le pongan a uno una nota, cuando en realidad la parte de la calificación debería ser esa parte donde nosotros sepamos en qué nos fue bien y en qué podemos mejorar. Se dice que al revisar solo la superficie de los textos, muchas veces cuando estamos revisando lo ya producido, nos centramos en cambiar solo algunas frases o algunas palabras que creemos le van a cambiar todo el sentido a nuestro texto, cuando en realidad no es así. Nos enamoramos tanto de lo que escribimos que no queremos cambiarlo. Entonces no tenemos en cuenta todo el proceso de escritura que llevamos y solo queremos cambiar fragmentos cuando un texto no es fragmentado. Considero que esta podría ser otra de mis falencias, ya que cuando escribo simplemente me centro en lo puntual, en que estén las comas, en que estén las tildes, y sí, muchas veces he dejado de lado el contenido en sí por miedo a cambiar algo que ya he escrito. Me ha costado mucho escribir esto y no lo quiero cambiar, pero es algo a mejorar, ya que muchas veces una sola palabra que uno cambie no le cambia el sentido en realidad a lo que uno deseaba decir. Por cuarta y última dificultad, tenemos postergar a la hora de escribir. Creo que a muchos nos pasa que siempre estos trabajos de escritura los dejamos para el final. Entonces, como los dejamos para el final, lo vamos a hacer muchas veces corriendo y no nos queda el espacio de revisar. No podemos decir, ay, puedo cambiar esto por esto, ay, puedo hacer esto así. Y muchas veces en este poco tiempo que nos queda no sabemos cómo citar a muchos autores. ¿Y qué pasa? Nos hacemos dueños de un discurso que no nos pertenece. Está bien coger argumentos de otras personas, pero darle el crédito en nuestros textos referente a lo que ellos dicen. Por eso es muy importante no postergar nuestros escritos. En otras ocasiones, cuando empezamos a escribir, lo hacemos, pero dejamos olvidado eso. Entonces, cuando lo queremos volver a
demolición ya no es un material maleable, sino que simplemente se nos perdieron las ideas, ya no sabemos qué escribir de esto y pues sabemos que eso no es muy favorable. Sin duda alguna, también tengo esta falencia porque en muchas ocasiones siempre dejo como los trabajos para el final. Y cuando uno posterga y posterga, lo que le pasa es que el último día entra en caos. No sabe uno qué hacer, qué escribir, cómo lo voy a escribir, en qué me voy a basar para escribir, sino que uno simplemente corre a hacer lo primero que se le venga a la cabeza porque tuve un mes para hacerlo y lo estoy haciendo una noche antes. De las 4 dificultades, sin duda postergar es la que más se me dificulta